chicos, a continuación tenemos el gusto de poder presentar a nuestro segundo ponente, el magíster Juan Camargo. Cuenta con una maestría en psicología clínica por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es máster en análisis de la conducta en SABEC, especialista en psicología clínica infantil, adolescente y familia. Cuenta también con un entrenamiento en el abordaje de crisis emocionales y el riesgo suicida. Y para finalizar, es docente de cátedra en la Universidad de Guajira. Nos compartirá el tema, un recordatorio flexible por los componentes de la terapia de aceptación y compromiso, una propuesta que sin duda nos aportará una mirada valiosa desde la psicología conductual contextual, y le damos la bienvenida y en este caso le cedemos la palabra. Con mucha gratitud. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a repasar las diferentes características y componentes de la terapia de aceptación y compromiso, teniendo en cuenta que es una terapia contextual que nos va a ayudar a trabajar en los consultantes la flexibilidad psicológica y a disminuir el repertorio comportamental correspondiente con el trastorno de evitación experiencial, como bien lo explica Kelly Wilson y Carmen Luciano en la correspondiente literatura. Em, yo había mandado unas diapositivas a vida contextual para que si por favor me podrías hacer el favor de compartirlas, porque mi computador está presentando un problemita y es que cuando yo comparto las diapositivas se me empieza como a molestar. Entonces anoche las envié, si me podrías colaborar. Bueno, mientras la compañera pues nos hace el favor de proyectar las diapositivas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que para trabajar los componentes de la terapia de aceptación y compromiso, debemos siempre tener en cuenta los procesos de aprendizaje o los mecanismos de aprendizaje que pues deben estar completamente conectados a cada una de las aplicaciones, entendiendo este término como las prácticas o los ejercicios que desarrollemos en la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, quería pedirle el favor también a Sandy, qué pena contigo, de activarme la pizarra para pues empezar a contextualizar este tema un poco más. Em, Resulta y pasa que la terapia de aceptación y compromiso, aunado a sus diferentes componentes, pues tiene, digamos que una estructura semejante a un procedimiento de moldeado, en donde este procedimiento de alguna u otra manera va complejizándose con el paso del tiempo, satisfaciendo algunos criterios que de alguna u otra manera se deben cumplir. Muchas gracias, Andy. Y estos criterios pues deben satisfacer al mismo tiempo una serie de fases. Y cada una de estas fases pues va a responder a esas aproximaciones sucesivas que requerimos para moldear la flexibilidad psicológica como una habilidad. Esa habilidad eh, de fusionarse, por ejemplo, del sobrepensamiento, de los pensamientos rumiantes que con constancia pues van a causar incomodidad, sufrimiento, malestar en los consultantes. El hecho de que nosotros satisfagamos estos criterios y pasamos de un componente a otro componente cumpliendo un criterio correspondiente al componente anterior para pasar al siguiente, pues implica también un ejercicio de exposición al medio ambiente para que como resultado o como consecuencia inmediata aportemos al consultante la oportunidad, ¿cierto?, de restablecer el curso de su vida
a pesar de el malestar que esté experimentando y con el tiempo este malestar vaya disminuyendo su intensidad como consecuencia a largo plazo, así como también como consecuencia a largo plazo ir cumpliendo metas desde las más simples hasta las más significativas que pues le ayuden también a comprender que pese a su realidad, que la tiene que aceptar, es importante que la acepte tal y como es, pues puede progresar, puede tener avanzadas en su vida muy, muy importantes. Y como todo proceso de moldeado, como todo proceso de aproximaciones sucesivas, se le debe reforzar contingentemente a dichas aproximaciones. Esto quiere decir que si el consultante con depresión, por ejemplo, logra acercarse a, a un objetivo, ¿sí? Pues genial, pero si logra acercarse a parte de ese objetivo, pues se le debe reforzar en ese momento. Yo siempre hablo de el ejemplo de una consultante con depresión que en mi pregrado asistía a mis terapias como practicante de psicología de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Y esa señora siempre se venía en pijama y sin bañarse. Y con el tiempo, esta mujer fue pues cambiando su forma de vestir. Ya no asistía a las sesiones con pijama, sino con ropa formal, con sudaderas, pongámosle. Y esto tenía que ser reforzado significativamente, pese a que ella lo veía como algo muy simple, como algo muy de no reforzar, ¿sí? Em, Como también pues los momentos en donde ella pues se venía cada vez más arreglada a la consulta y empezaba a contarnos detalles de su vida que para ella, vuelvo y repito, eran bastante simples, pero que realmente importaban mucho, ¿vale? Como si fuesen conectores de encadenamiento o incluso conductas pues en función al moldeado que le llevaban a ella a conectar con lo que era valioso, con lo que era importante, que era restablecer su vida como universitaria y pues graduarse a largo plazo. ¿M? Y ese hecho, esos detalles simples facilitan poder entender que pues son los que más deben resaltarse, más deben reforzarse, porque digamos tienen un significado muy importante para la misma flexibilidad psicológica, ¿sí? Esa flexibilidad que requerimos como un proceso de aprendizaje, como una habilidad fundamental que aprender y que no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Em, por esa razón es fundamental y es importante pues contar con una muy buena alianza terapéutica para que hagamos de estos cambios que pueden ser bastante simples, aunado a la alianza terapéutica, pues toda una serie de avances importantes. Y ahí es donde juega dentro de la terapia de aceptación y compromiso, pues la importancia del sentido humano, de la empatía, de la validación, ¿sí? De el conectar con el consultante de forma genuina para garantizar que estos cambios realmente tengan un sentido importante para el consultante y no se trate única y exclusivamente de una serie de tareas que asigna el terapeuta y que el consultante pues hace de forma casi que automática, como que sin sentido, como que lo hice porque el psicólogo o la psicóloga me lo puso y ya está, ¿sí? Que eso es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando la alianza terapéutica no se fortalece, cuando actuamos con frialdad y sin interés en nuestros casos, ¿sí? Y eso es un apartado fundamental pues no solamente en terapia de aceptación y compromiso, sino en todas las terapias contextuales, teniendo como ejemplo ideal DBT, ¿sí? Donde la relación terapéutica es fundamental para que estos avances no sean vistos como avances muy simples o pequeños, sino como, en términos de la operacionalización de la conducta, pues un moldeado conductual que me va a llevar al cumplimiento y satisfacción de objetivos tanto a corto como a largo plazo, ¿vale? Como bien lo estamos viendo en las diapositivas que se están proyectando, requerimos
de un balance entre el cambio y la aceptación, ¿sí? Y obviamente este balance se va a dar con dicha adquisición de flexibilidad psicológica, que va a ser un proceso complicado, que va a ser un proceso extenso, em, que no solamente va a depender de nuestras habilidades clínicas o incluso de la misma alianza terapéutica, sino también de el orden de las contingencias, el orden de las situaciones y cómo el consultante va aceptando algunas de estas variables que pueden estar presentes en dichas contingencias o situaciones, eh, en el sentido de que se puedan o no se puedan modificar, ¿sí? En términos más claros, el consultante va a empezar a transitar por su proceso de aceptación, observando la realidad tal y como es y haciendo que su visión sea tan clara frente a cosas que puede controlar y cosas que no podrá controlar. Allí es donde nosotros vamos caminando, transitando por ese balance entre la aceptación y el cambio. Un cambio direccionado a la conexión con los valores como principios rectores de una persona, como sus ideales, en función a conductas que tengan un propósito aunado al crecimiento personal. Aunado naturalmente, pues a un repertorio comportamental que le ayude a resignificar su vida cuando se trata de el sufrimiento vinculado a la pérdida o el sufrimiento vinculado a la desesperanza, ¿sí? Y obviamente de la localización de reforzadores que a nivel ambiental em, motiven al consultante a seguir enganchándose a la vida, y esto pues es un precepto que no solamente se comparte en ACT, sino también en DBT, y pues que está absolutamente anclado a una filosofía budista. Una filosofía que naturalmente pues se ha convertido en un pilar fundamental de las terapias contextuales y que no solamente está en circulación en la psicología misma, sino en otros sectores de la vida, en otros ámbitos de la vida, como por ejemplo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las empresas, ¿sí? Y eso hace que la terapia de aceptación y compromiso, DBT, y las terapias contextuales, pues le den un sentido a la vida misma, ¿vale? Y por esa razón es que son elementales y fundamentales, tanto dentro como fuera del análisis de la conducta. El problema es que pues muchos de estos pilares fundamentales no se están explicando en términos de los mecanismos de aprendizaje o procesos de aprendizaje, y por esa razón se está trivializando. Y cuando se trivializa, cuando no se utilizan estos conceptos fundamentales, pues claramente se le da razón absoluta al argumento que dice María Jesús Froxán sobre pues esa misma trivialización de la terapia de aceptación y compromiso y su inefectividad. Por esa razón tenemos que actuar con responsabilidad. Es una crítica constructiva bastante acertada cuando no se utiliza con estos principios, cuando no se utiliza terapia de aceptación y compromiso con el análisis funcional de la conducta, que claramente es la columna vertebral no solamente de las terapias contextuales, sino de todas las terapias de primera, segunda y tercera generación. Es muy importante comprender la evitación experiencial no como algo que ocurre a nivel interno, porque eso es trivializar nuevamente la terapia de aceptación y compromiso, sino como algo que ocurre tanto dentro como fuera, aunado a una historia de aprendizaje y a una perspectiva ideográfica y transdiagnóstica que nos llevan a comprender que el sufrimiento es, digamos, una estimulación antecedente que parte de una historia de aprendizaje y una serie de eventos antecedentes que hicieron que las creencias del consultante fuera cada vez más rígida, al igual que su repertorio comportamental ligado a una aversiva, facilitó dicha evitación, facilitó dichos repertorios evitativos o de escape frente a situaciones que en términos de la misma terapia es importante que confronte a pesar del malestar, a pesar de la molestia, y que con el tiempo encuentre en esto una oportunidad para crecer, ¿vale? Una oportunidad para ser cada vez mejor
y para interpretar el dolor o incluso el error como una oportunidad de aprendizaje valiosa, incorporando repertorios comportamentales alternos o incompatibles a aquellas conductas que le están causando malestar y que no lo están llevando a ningún propósito. Las técnicas operantes como el reforzamiento diferencial de conductas alternas o incompatibles van a ser otra parte de esa gran columna vertebral dentro de las terapias contextuales, ya que nosotros, al hacer uso del conductismo radical y el análisis conductual aplicado en estos contextos, pues optamos por reforzar y extinguir y se extingue a nivel operante estas conductas problema que están causándole pues ese malestar al consultante, que están haciendo que el mismo consultante esté en un círculo vicioso, ¿cierto? De pues resultados inefectivos o de consecuencias, em, digamos, repetitivas y aversivas, que no le están más que distanciando de lo que considera importante y valioso, que lo están enganchando, como lo dice Harris, ¿cierto? En un bucle infinito de malestar y que le están impidiendo conectarse con sus valores o con lo que considera importante por evitar, ¿sí? En cambio, si reforzamos contingentemente un repertorio comportamental alterno e incompatible a estas conductas, daremos como resultado el dominio, ¿sí? De la situación, en el sentido de cómo el consultante pues enfrenta esas oportunidades, esas ocasiones de aprendizaje y de la vida, aunado a lo que es importante para hacer de esta experiencia todo un aprendizaje valioso que esperamos que se generalice más allá del contexto controlado. ¿Mm? Eso también es un principio fundamental que juega un papel que juega un papel importante con las técnicas operantes. Si ustedes van a hablar de terapia de aceptación y compromiso, es muy importante tener en cuenta estas bases conductuales, ¿sí? El análisis funcional, las técnicas operantes, el principio de extinción, el principio de, de reforzamiento. Marcela dice, a ver, está ligada a la terapia cognitivo-conductual, me confunde un poco, entiendo que la segunda busca la reestructuración. Busca, mientras que la A busca la difusión. Dije que la terapia de aceptación y compromiso estaba vinculada a la terapia de segunda generación. Ah, no, si lo dije, no, o sea, a ver, vamos a explicar un poco esto. La terapia de aceptación y compromiso y la terapia cognitivo-conductual son dos posturas absolutamente diferentes. La terapia cognitivo-conductual busca la reestructuración y el cambio de pensamiento para el cambio conductual. La terapia de aceptación y compromiso busca el aceptar y el identificar que los pensamientos simplemente son pensamientos y debemos convivir con los mismos, no de forma hostil, sino darles un espacio a estos eventos privados y trabajar en dichos eventos privados, ¿sí? Bueno, no en dichos eventos privados, sino más bien en cómo nosotros podemos disminuir la intensidad emocional aunado a estos eventos privados para que una vez que podamos convivir con ellos sin que ellos nos dominen o nos controlen, podamos seguir con el curso de nuestra vida. Pero la terapia cognitivo-conductual pues busca todo lo contrario, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual es un objeto de crítica de la terapia de aceptación y compromiso y obviamente no busca no busca la aceptación, sino de la modificación de los pensamientos, ¿sí? No recuerdo haber dicho que la terapia cognitivo-conductual sea semejante a la terapia de aceptación y compromiso. Si lo dije, me perdonarán, pero no es así en absoluto. Em, y obviamente, pues lo que se busca en la terapia de aceptación y compromiso es ese balance entre la aceptación y el cambio, que resultaría siendo completamente contrario a pues, la visión de la terapia cognitivo-conductual. Lo que sí tienen en común las terapias cognitivo-conductuales y, y la terapia contextual, las terapias contextuales, es el uso del análisis funcional de la conducta, al igual que la exposición prolongada, ¿no?
Por ejemplo, con la exposición prolongada, nosotros pretendemos que el consultante a partir de una serie de estimulación gradual vaya habituándose y obviamente pues vaya interactuando como con mayor naturalidad frente al estímulo que le causaba malestar o que le causaba fobia. En terapia de aceptación y compromiso, esta técnica también es usualmente utilizada, pero más que todo para ligarnos al sentido de flexibilidad y aceptación, teniendo en cuenta que, digamos, si le tienes algún tipo de malestar a determinado estímulo, sepas convivir con el mismo y sepas pues concluir que no es el malestar quien te domina, sino eres tú quien eres capaz de convivir con ese malestar hasta el punto en que pues dicho malestar va disminuyendo de intensidad. Y normalmente los estímulos que más causan malestar, pues son esos pensamientos, esa fusión cognitiva, esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos negativos repetitivos que impiden, pues, conectar, con propósitos de vida importantes, ¿vale? Que se están evitando por estar constantemente rumiando y justamente pretendiendo, pues, cambiar o modificar, luchar contra esos eventos privados. ¿Vale? Entonces, claro, son dos apreciaciones completamente diferentes. El análisis funcional de la conducta también tiende a utilizarse en terapia cognitivo-conductual, pero hay un análisis funcional que se utiliza para modificar o reestructurar los pensamientos y eso es lo que la terapia de aceptación y compromiso pues no quiere utilizar, no, y no tiene sentido utilizarlo por el mismo sentido de aceptación, ¿vale? Esos son como digamos que las dos conexiones. De hecho, el surgimiento de la terapia de aceptación y compromiso parte de la crítica constructiva a las terapias cognitivo-conductuales y también parte de las bases conductuales radicales, ¿vale? Espero haber sido claro y nuevamente si yo dije que las terapias cognitivo-conductuales eran como similares o iguales a la terapia de aceptación y compromiso, me perdonan, pero creo que no escuché eso de mi boca. Bueno, igual, si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues me la pueden hacer sin lugar a dudas. ¿Listo, señorita Mendibelso? ¿Me confirmas, por favor, si quedó claro o no quedó claro? Muy bien, muchas gracias. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos pues un resumen fundamental de pues ese balance entre la aceptación y el cambio, que vuelvo y repito, no solamente está vinculado a la terapia de aceptación y compromiso, sino también pues a la DBT. De hecho, DBT es el puente entre las terapias de segunda y tercera generación y ACT pues es más que ese puente, ACT está al después de ese puente ya como una terapia de tercera generación oficial, pero que comparte algunos componentes fundamentales, algunos elementos de DBT, ¿vale? Entre ellos la aceptación y el cambio, pero enfocados en el aumento de repertorios comportamentales aunados a la flexibilidad psicológica y la disminución de repertorios comportamentales asociados o vinculados a la evitación experiencial. Requerimos que esas reglas verbales que el consultante tiene o esas creencias que el consultante tiene se flexibilicen para que claramente el consultante vaya viviendo aspectos de su vida que por esa misma rigidez o inflexibilidad pues no está viviendo, ¿cierto? O se está perdiendo y por ende pues no hay una conexión con lo que es importante y con lo que es valioso, con sus valores, ¿vale? Para eso nosotros pues vamos a hacer uso no solamente de las metáforas, no solamente de los ejercicios experienciales, sino también de el lenguaje. La terapia de aceptación y compromiso, la DBT y la PAF son terapias contextuales que están completamente ligadas a la transmisión de la palabra, ¿vale? Están completamente ligadas a un conjunto de marcos relacionales que tienen como objetivo, pues, el flexibilizar la interacción con estímulos que en principio causan malestar, ¿sí?
para que pues se vean desde otra perspectiva, desde otro punto de vista o enfoque, ¿vale? Y eso implica pues la aceptación de los estímulos, tal y como estos son, entendiendo dichos estímulos, bien sea como eventos externos o eventos privados que están causando pues el debido malestar. ¿Listo? Los marcos relacionales, pues es toda una teoría que a nivel lógico y sistemático, pues nos da ese propósito y pues es una también teoría que puede abarcar todo lo correspondiente a pues esos residuos experienciales y esas metáforas, ¿vale? Deseamos que el consultante deje de luchar con lo que ya no tiene sentido luchar. Deseamos que el consultante se aproxime a los valores. Gracias, Andy. Y obviamente, pues esperamos a partir de ese moldeado constante, ¿cierto? Que pues ese poder de la palabra incluso modifique repertorios comportamentales. Algo que pues se comparte con María Jesús Froxán en el sentido de que pues el lenguaje, la relación terapéutica pues es una oportunidad para el cambio, ¿no? Nosotros podemos modificar conducta a través del lenguaje, ¿sí? Podemos modificar conducta a través de la transmisión de la palabra, pero en un sentido absolutamente hegeliano, que es una característica fundamental que tienen la terapia dialéctico-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Requerimos de tres momentos para que dicho para que dicha dialéctica hegeliana tenga mayor sentido en nuestras consultas. De no aplicar esta dialéctica, estaremos dando consejos y nuestro objetivo no es dar consejos. Nuestro objetivo es manejar el recurso de la mayéutica, de las preguntas, ¿sí? Aunados a objetivos y criterios para que el consultante pues sepa responder estas preguntas desde el punto de vista que lo conecte a lo que es importante, que lo conecte a lo que es valioso. ¿Listo? Y obviamente esto también traza una gran diferencia con respecto a las terapias de segunda generación, a la TCC, ya que en las terapias de segunda generación, pues de forma mecánica y pues Marshall Linehan tiene una gran crítica, ¿cierto? Que es como si estuviera forzando al consultante al cambio o forzando al consultante a la aceptación a partir de pues una serie de tareas o procedimientos rígidos que para ella pues no conectaban de ninguna manera con el consultante y por esa razón por los años 1960, 75 hubo una deserción significativa de pacientes con terapeutas que hacían que este procedimiento pues se viera bastante forzado y bastante mecanizado, ¿sí? Cuando hablamos del sentido, ¿cierto? De la palabra, tiene pues, o cobra una importancia elemental a raíz de las preguntas, ¿sí? Del arte socrático de preguntar, del arte socrático de pues dominar pues el preguntar, ¿cierto? Sobre si tiene sentido o no tiene sentido el repertorio comportamental o el arte de hacer semejanzas, semejanzas que estén vinculadas a eventos que le estén ocurriendo al consultante, ¿sí? Situaciones que se pueden flexibilizar, que se pueden ver tal y como son, ¿cierto? A través del uso de las metáforas y así es como nosotros empezamos a encadenar la importancia de los marcos relacionales con respecto a estos ejercicios, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a poder apreciar dos características importantes de los marcos relacionales. Esta presentación, no obstante, no va a estar destinada a hablar de los marcos relacionales, sino a su importancia y su impacto correspondiente a la flexibilidad psicológica, ¿vale? Em, Vamos a pasar ahora a pues el apartado de la flexibilidad psicológica en donde pues vamos a encontrar algunas características importantes que van a estar conectadas con los logros terapéuticos o los objetivos de la terapia de aceptación y compromiso. Pasemos a eso. Entonces, la flexibilidad psicológica se va a vincular con como se va a entender, perdón, como una habilidad, ¿sí? Una habilidad para ver la vida bajo un punto de vista mucho más flexible, bajo un punto de vista mucho más ligado al aprendizaje,
al fortalecimiento de otras habilidades, al fortalecimiento de capacidades y obviamente al fortalecimiento de conductas que conecten al consultante a sus valores, a sus principios rectores y de paso que con el tiempo pues vaya cumpliendo metas que bien se pueden lograr o se lograrán mucho más adelante. Es por esa razón que es importante que logremos en terapia darle un peso más flexible o más liviano a ideas que en principio están bastante rígidas, lograr ser flexible con respecto a los ideales, a los valores, muy importante tener una gran flexibilidad con respecto a los valores, no solamente es dedicarnos a un solo valor, sino a un gradiente de valores que vale la pena identificar y poner a prueba a través del comportamiento, ¿cierto? A través de la conducta, de la exposición, lograr ser más flexible con respecto a sí mismo, con respecto a sus actos, con respecto a otras personas alrededor y con respecto al hecho de dejar de controlar o luchar con esos eventos privados o con situaciones que en el contexto presente, en el aquí y en el ahora están sucediendo y pues que el consultante ya se dé cuenta que no tiene sentido luchar contra esto, pues va a ser todo un avance, ¿sí? No tiene sentido, por ejemplo, buscar vengarse o buscar dañar a alguien o buscar dañarse a sí mismo o no tiene sentido dejar de vivir la vida por un desamor o por un duelo, ¿sí? Pues porque para el consultante lo importante y lo fundamental es continuar con su vida conviviendo con estas sensaciones, con estas emociones, pero cuando yo, digamos, empecé a estudiar DBT, pues también me di cuenta que el tránsito emocional debe trabajarse a nivel conductual, debe engancharse con otros procedimientos de moldeamiento y de encadenamiento para que pueda manejar el malestar que le puede estar causando cierta situación y por ende, si lo sabe manejar, puede restablecer el curso de su vida. Y no tiene nada que ver con el control porque me estaría entonces pues contradiciendo. Tiene más bien que ver con la distracción y con la disminución de pues la intensidad, la disminución de sí, el ruido que nos puede causar esas emociones o esos pensamientos que nos está causando malestar. ¿Sí? Soy de los que piensa que el plan de crisis que normalmente se aplica en DBT para la debida regulación emocional y disminución de la intensidad de las emociones tiene mucho sentido también en el contexto de de la terapia de aceptación y compromiso, porque allí estamos trabajando en la intensidad del estímulo, en la intensidad de la emoción, para luego cuando la emoción disminuya, ¿sí? Y convivamos con dicha emoción, poder continuar y hacer cosas valiosas, importantes, ¿sí? Tomar un hielo, apretarlo con fuerza, tomarse un duchazo de agua fría, em, comer algo picante, morder un limón, pues son actividades que a nivel fisiológico van a realizar unas determinadas modificaciones a nivel corporal y por ende a nivel cognitivo. Esto hará que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora. Esto hará que la disminución de las emociones o de la intensidad de las emociones pues se logre a partir de un cambio fisiológico y luego continuar como con ese residuo de emoción o emociones que allí quedaron, ¿vale? Entonces ahí nos estamos dando cuenta de uno de los aportes más importantes sugeridos y desarrollados y, mejor dicho, enseñados miles de veces por Marshall Linehan, que también tiene mucho sentido entre la terapia de aceptación y compromiso porque pues el convivir con la intensidad y un malestar para siempre, eso no me suena muy lógico, muy coherente que digamos, ¿sí? El malestar debe manejarse, primero aceptar, bueno, primero tolerarlo, aceptarlo y luego trabajar en ello, ¿sí? Hacerlo, digamos, parte de nuestra realidad, ilustrándolo, por ejemplo, a través de dibujos, a través de canciones, a través de una muy buena conversación con nosotros mismos o con otras personas. Muchas actividades hay para disminuir la intensidad de los eventos privados y allí no estamos rechazándolos o reestructurándolos o reemplazándolos por otros, sino pues simplemente estamos trabajando en ello.
y estamos enfocándonos en lo que es importante mientras la intensidad de dichos eventos privados va disminuyendo con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando a mí me enseñaron terapia de aceptación y compromiso y me dijeron como no, es que la persona tiene que convivir con el malestar y hacer algo valioso, yo dije como, pues sí y no, se debe trabajar, ¿sí? En dicho malestar sin esperar como eliminarlo, ¿no? No se trata de eliminar, sino se trata de saberlo manejar con todo el sentido humano, ¿sí? Pero también con algo muy importante y es con la debida difusión de esos pensamientos, porque el pensamiento es lo que es y no nos define. De ninguna manera el pensamiento o los pensamientos que tú tengas te van a definir. Lo que más bien te define son tus actos, son tus decisiones pese a la disponibilidad de esos pensamientos. Si tú estás pensando en dañar a alguien y lo haces, eso es lo que te define. Estuviste tan inmerso y tan fusionado con tus pensamientos que recaíste en una conducta problema. Pero bueno, daremos como resultado una experiencia y aprendizaje valiosa en donde empieces a evaluar y a ver el pensamiento, no como algo que te lleva a, sino como algo que estás pensando, como algo que está pasando a nivel interno y en donde puedes tomar decisiones valiosas con respecto a qué ventajas y desventajas tiene el hecho de, pues, hacer lo que ese pensamiento te dice o hacer lo que estás viendo en ese pensamiento, estás percibiendo en ese pensamiento. ¿Sí? Allí también tendremos una flexibilidad psicológica cuando el consultante empieza a tomar decisiones. Estoy celoso porque mi novia no me escribe hace 3 horas. Estoy indispuesto porque no me escribe, porque está rara conmigo. Bueno, pues si tú ya tuviste una experiencia anterior donde peleaste o discutiste con tu pareja y todo salió muy mal, pues es buen momento para usar esto como un discriminativo y pensar qué es lo que yo debería hacer para acercarme a mi pareja en vez de distanciarme más de ella. ¿Será que le armo cantaleta? ¿Será que le armo pelea a ella? ¿O actúo de otra manera diferente, de una manera mucho más flexible, que me ayude a fortalecer o a reforzar la relación en vez de dañarla o complicarla cada vez más? Eso es, por ejemplo, lograr ser más flexible con respecto a otras personas y a su alrededor, porque los otros están viviendo situaciones y circunstancias y yo no soy el centro de todos, yo no soy el centro de mi pareja tiene cosas que hacer, también tendrá cosas que hablar o aclararme a mí, pero si yo me dejo llevar por el impulso, si yo me dejo llevar por la emoción y resulto embarrándola como consecuencia, a largo plazo, porque a corto plazo me voy a sentir mucho mejor, eso sí, pero a largo plazo, pues voy a hacer que la relación se termine de arruinar, por ejemplo, pues ahí puedo tomar decisiones antes de actuar de forma impulsiva. ¿M? Y eso es un signo de flexibilidad. Es un signo que nos ayuda a entender que el consultante definitivamente está aprendiendo de sus experiencias anteriores. No las está viendo única y exclusivamente como errores, sino como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de aprendizaje. Está siendo más flexible incluso consigo mismo y está conectándose con los valores y metas que pues el consultante en este caso pues está buscando conectarse cada vez más. ¿Mm? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde vamos a discriminar los conceptos de valores y metas, ya que hablamos de flexibilidad. Los valores son esos principios rectores, son esas cualidades conductuales que siempre nos van a identificar a nosotros, ese repertorio comportamental y esas reglas verbales o creencias que tenemos que nos vinculan a lo que es importante, lo que es valioso para nosotros. Los valores eh, no cambian, los valores siempre van a permanecer en nosotros, ¿sí? Y se encuentran en el aquí, y en el ahora, en el contexto presente. Los valores como principios rectores son una senda para vivir la vida
siempre acercándonos a lo que consideremos valioso, a lo que consideremos importante. Un valor puede ser desde pues un rasgo comportamental hasta pues un evento privado que va a controlar nuestra conducta, ¿sí? Em, por ejemplo, Ruth Harris tiene una lista de valores bastante interesante, como por ejemplo que los valores pueden ser la honestidad, la rectitud, la sensualidad, y es importante que el consultante, es importante que nosotros identifiquemos dichos valores para hacer que estos mismos se vuelvan oportunidades de cambio, como también oportunidades para contrastar con los pensamientos, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento desagradable, este pensamiento realmente será un pensamiento que se me cruzó por la cabeza, entendiendo que la pasé muy mal hace poco, y esto tiene que ver con mis valores, con mis principios rectores, o simplemente lo estoy pensando por impulsividad. Lo estoy pensando porque me sentía incómodo y porque me sigo sintiendo incómodo. ¿Será que esta sensación de de incomodidad me caracteriza? ¿Me define como persona? ¿Mm? ¿O pese a la sensación de incomodidad yo puedo hacer algo útil vinculado a mis valores, a mis principios rectores y así disminuir el daño hacia mí mismo o hacia otras personas o hacia los animales, si usted quiere, o hacia el contexto como tal? ¿Sí? Son esos principios que debemos activar, que debemos recordar y repasar, pero también a la luz del análisis de la conducta, debemos operacionalizar en términos de pues la debida descripción de la conducta frente al contexto, al igual que realizar la debida pues topografía de esas conductas que tengan que ver con dichos valores. Por ejemplo, la honestidad. Se le pregunta al consultante, ¿qué es para ti la honestidad y qué conductas crees tú que corresponden al valor de la honestidad? Si es que el consultante nos dice que es honesto o que es responsable o que es curioso. ¿Por qué es importante la operacionalización de estos valores? Fácil, porque cuando el consultante está perdido y no sabe qué hacer, pues es importante recurrir a dichos valores como si fueran una brújula que le va a direccionar hacia algo importante dentro de ese contexto, sensación de pérdida, de no saber qué hacer, ¿sí? Y no se vuelve algo abstracto únicamente porque estamos jugando con el componente comportamental para que el consultante se oriente, ¿sí? Yo considero que la honestidad es esto, esto, esto y esto cuando yo hago esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Y ahí es donde se vuelve a reencontrar consigo mismo. ¿M? Entonces, para eso sirven los valores. Las metas, pues son objetivos que bien se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Y el consultante con el tiempo va a tener que ser más flexible en el sentido de aceptar que hay circunstancias que son favorables para la aproximación de sus metas como circunstancias que no son favorables y por ende pues no se aproximó a la meta y no pasa nada, ¿sí? Las metas se alcanzan y en otras ocasiones no se alcanzan, ¿sí? Las metas también deben trabajarse paso a paso. Em, Hay muchos chicos que desean graduarse como psicólogos, ingenieros, médicos, y ellos tienen como meta el recibir su diploma, pero no están actuando en coherencia con sus valores, porque si bien se consideran personas responsables, pues están perdiendo el tiempo en las cantinas o en los bares, no están haciendo tareas, no están haciendo trabajos, no están asistiendo a clase. Y es importante que el consultante sepa que si bien tiene una meta, sus conductas no están satisfaciendo dichos valores porque pues hay una situación que revisar a nivel contextual y es que muy probablemente pues está dejando esto atrás, pues dado que
puede que esté siendo influenciado por otras personas, puede que esté pasando un malestar muy profundo en la casa o con sus amigos o con su pareja y debe atender esto, debe aceptar las circunstancias tal y como son y empezar a trabajar en dirección a pues el restituir o el revisar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Dentro de sus vulnerabilidades, dentro de sus antecedentes y dar los primeros pasos hacia esa meta que es graduarse. Por esa razón, por ejemplo, en DBT hacemos uso del análisis funcional en cadena para identificar todos los antecedentes que llevan a una conducta problemática, altamente riesgosa, ¿sí? En ACT, pues también se revisan dichos antecedentes, teniendo en cuenta pues que algunos de esos antecedentes bien se pueden modificar en una siguiente oportunidad o bien se pueden aceptar tal y como son. Y para eso es que utilizamos mindfulness, ¿vale? La conciencia plena. Si el consultante quiere cambiar, es importante que desarrolle ejercicios de conciencia plena. Porque si lucha contra algo que no tiene sentido cambiar, porque es algo, ese algo es tal y como es, y está luchando y luchando y luchando, no le está dando espacio al cambio, ni mucho menos a la aceptación. Y eso va a hacer que sus metas pues se pospongan cada vez más o sean mucho más largas y tenga que dar muchos más pasos en dirección a esa meta. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pues que empiece a aceptar, que empiece a tener mayor tolerancia a las situaciones aversivas y a actuar en función a sus valores, a sus principios rectores, en función a su flexibilidad, aunque la flexibilidad vendría siendo como una consecuencia frente a la adquisición de dicha habilidad y obviamente pues perseverar cada vez más hacia esas metas paso a paso, ¿sí? Que pues va a lograr. Y si no la logra, por lo menos está el aprendizaje de que hubo un camino que tomó y que seguramente a largo plazo pues le va a servir como un ejemplo, como una situación que un día estuvo a su disposición para pues recorrer otro camino y así llegar mucho más sencilla a las metas que sí puede cumplir, ¿sí? Que sí puede lograr. ¿M? Esos son los valores y esas son las metas. Sin embargo, hay consultantes que tienen clarísimo cuáles son sus valores, pero voy a decirlo en comillas, entregan su vida a un solo valor y eso es muy perjudicial. Porque se están desentendiendo otros repertorios comportamentales, por ende otras contingencias o situaciones que que el consultante puede vivir por prestarle o llevar su atención a un solo valor o a un solo repertorio comportamental. Vamos a ver la metáfora de la ensalada de frutas. ¿Listo? Que tiene que ver mucho con lo que yo estoy diciendo. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Resulta y pasa que em, tenemos el caso de una persona que quería cambiar el mundo, quería ayudar a las personas estudiando psicología. Y uno de sus grandes valores era la curiosidad. Y esta persona fue estudiando libros de análisis de la conducta, terapias de primera, segunda y tercera generación, eh, se entregó a las redes sociales para saber más información sobre conductismo, sobre condicionamiento operante, todos esos temas. Y con el tiempo se fue obsesionando con esto. La familia le preguntaba cómo estaba, que si quería salir y él no quería salir con la familia, ni con la pareja, ni con los amigos, por estar entregado a las redes sociales y ver temas de conductismo. Y claro, la curiosidad le ganaba y participaba en debates y en funas conductuosas y en, mejor dicho, todos estos escándalos
los conductistas hacen en redes sociales y eso le llevó a sacar mayor provecho de ese valor y solamente de ese valor. Y ya no quería ayudar a las personas, sino se aferró tanto a esta situación y se aferró tanto al valor de la curiosidad que solamente respondía en este contexto para pelear, para discutir, para hacerse una vida más difícil y cada vez más difícil en las redes sociales con los conductuosos, que son esas personas que tienen una actitud bastante hostil para hablar de conductismo, ¿sí? ¿Qué le pasó a este muchacho? Pues que con el tiempo se fue volviendo así, ¿sí? Eh, experiencias de la vida real, algo así, algo así. Y obviamente, eh, este muchacho, pues empezó a distanciar de lo que eran sus objetivos como estudiante de psicología. Se fue obsesionando literalmente, pues con estas situaciones. Y ahí que estamos viendo, pues que la curiosidad como valor la siguió tanto, pero tanto, pero tanto, que estaba descuidando otros valores y otras instancias importantes de su vida. Y claro, em, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que hay valores en los cuales nosotros hay un valor en especial que nosotros nos entregamos y que abusamos de ese valor y que nos volvemos inflexibles correspondientemente con ese valor. Alguien tiene el micrófono encendido. Y obviamente no aprovechamos otras cosas de la vida, o bien puede que nos obsesionemos y nos enganchemos tanto a ese valor que un día ese valor ya no va a saber igual, ya no se va a percibir igual. Tú tienes una ensalada de frutas y digamos que las frutas que ahí hay kiwi, hay mango, hay sandía y hay banano. Te encanta el mango y cada vez que ves una ensalada de frutas comes mango y comes mango y comes mango. Y las demás frutas que pues se van oxidando. Pero con el tiempo, pues vas cogiéndole como fastidio al mango, como que ya no sabe igual, como que te empieza a asquear. Y cuando te das cuenta, las otras frutas están oxidadas, ya no sirven, ya no se pueden comer, ¿sí? Eso tenemos que reflexionar con respecto a los valores, ¿sí? El abusar de ellos conlleva un nivel de inflexibilidad o al aburrimiento, como que ya no tiene sentido esto para mí. Pero desaproveché otros valores importantes de mi vida, otros aspectos importantes de mi vida y ya pues no los voy a aprovechar completamente, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Pues aprovechar las frutas, ¿no? No solamente probar el mango, sino también la sandía, también el banano, ¿sí? Aceptar que hay un conjunto de valores que me van a llevar a otras circunstancias y pues sacarle provecho a esas circunstancias. Lo que Ruth Harris dice sobre la flexibilidad de los valores. Esa flexibilidad que naturalmente pues va a hacer que la vida sea mucho más asequible, sea mucho más amable. La vida no solamente es trabajar, también es viajar, disfrutar de algunos placeres, de algunos videojuegos, de algunos viajes con personas que conozcamos, estemos dispuestos a conocer, con circunstancias desagradables, agradables. La vida es como una ensalada de frutas, ¿saben? Pero si nos obsesionamos con una sola fruta, no estaremos viviendo más cosas de la vida. ¿M? Por esa razón es importante tratar a los valores de forma flexible e integral, ¿vale? Eso es una enseñanza muy bonita que Ruth Harris nos comparte en el contexto de las terapias de las terapias de tercera generación, ¿vale? Y es importante que los consultantes pues lo sepan y que prioricen dicha integralidad. ¿Para qué? Para ser cada vez más flexibles. ¿Para qué?
para que ese repertorio comportamental que estamos moldeando tenga un real sentido en la vida del consultante, no solamente como trabajador, sino como papá, como esposo, como, no sé, amigo de un perrito, papá perruno, si usted lo quiere ver así, porque no me gusta decirle dueños a los, uno no es dueño de un perro, no es amigo de un perro, ¿no? Uno es un gran amigo, puede ser un papá y un perro, pero el dueño de un perro no me gusta ese término, es muy esclavista. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es importante esa integralidad. Pasemos ahora a dos ejercicios muy interesantes correspondientes a los valores. Uno de ellos es la diana de los valores. Este es una estrategia bastante lúdica donde nosotros pues podemos pues dar a conocer la importancia de dicha integralidad, ¿sí? Eh, es una diana que vamos a distribuir pues en por lo menos en cuatro partes fundamentales, en cuatro segmentos o en cuatro, em, bueno, cuatro cuadrantes, por así decirlo. En este caso tenemos cuatro cuadrantes: trabajo, educación, ocio, relaciones y crecimiento personal. ¿Sí? Entre más el consultante se acerque a la, ¿cómo se llama? Al punto, al blanco, al centro de la diana, ¿sí? Pues más está vinculado a sus valores con respecto al trabajo o al ocio o a las relaciones o al crecimiento personal. Pero entre más distante esté del punto central de la diana, pues ahí es donde esté pasando, ahí es donde está pasando algo, ¿sí? Ha perdido contacto con sus valores. ¿Por qué? ¿Qué barreras está ocurriendo en ese momento para que esté distante de esos valores? ¿Qué acciones evitativas está emitiendo el consultante para estar distante de estos valores? ¿Qué barreras cognitivas está experimentando el consultante para distanciarse de esos valores, para perder el contacto con esos valores? ¿Sí? Y para acercarse a sus valores, ¿qué estaría dispuesto a hacer? ¿Mm? ¿Qué puede cambiar y qué no puede cambiar? Pero especialmente, ¿qué puede cambiar y ser eficiente en ese cambio, tanto a nivel conductual como a nivel contextual? Y también cómo es que se va a acercar a lo que es importante para él en cuanto al trabajo, en cuanto al ocio, a las relaciones o al crecimiento personal. Esta es la diana de los valores. Un ejercicio bastante interesante que ayuda a las personas a identificar qué tan cerca o lejos están de sus valores y de las cosas que son importantes para ellos o para ellas, de acuerdo a pues, diferentes aspectos de su vida. ¿Sí? Seguimos con el siguiente ejercicio, que es el punto de elección, que lo pueden encontrar en el libro de Ruth Harris, Make It Simple. ¿Vale? Vayamos al siguiente ejercicio, que es el hecho de engancharse o desengancharse. ¿Vale? Em, Cuando hablamos de el engancharse es pues fusionarse a los pensamientos desagradables o incluso a los pensamientos agradables también, ¿sí? Y si nos enganchamos a estos pensamientos desagradables o agradables, pues nos vamos a preguntar si realmente estamos en concordancia con aquello que nos importa en el contexto presente, en el aquí, en el aquí, en el ahora, diferente a el desengancharse de esos pensamientos desagradables y notar si esto realmente, el ejercicio de desengancharnos, pues nos vincula o nos conecta con el aquí, con el ahora y con todo lo que pues sería importante dentro del aquí y el ahora. ¿De acuerdo? Es una decisión, el punto de elección. Bueno, tú en este momento te reconoces o te percibes como alguien que se está enganchando o desenganchando de esos pensamientos negativos repetitivos, de esa rumiación o sobrepreocupación, de esos pensamientos reflexivos que te están llevando a sobrepensar cada vez más, que te están llevando a ese yo como contenido, a esa fusión cognitiva que de alguna u otra manera pues te está generando malestar, ¿vale? Alguien creo que quitó las diapositivas. Mar, dice Mónica.
y está jugando Aladín. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quién está jugando Aladín? Que por favor me pongan mis diapositivas de nuevo. Bueno, no sé quién lo está haciendo, pero vamos a ver si pasa el nivel. Fíjense que esto puede ser un ejemplo. Yo no estoy proyectando eso, pero lo voy a asumir como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Los videojuegos te invitan a, pues, perseguir una meta, pero también te invitan a, sentir mucha frustración y apostar por justamente eh, eh, dejarse llevar por la misma frustración y pues dejar el nivel así quieto o a pesar de esa sensación, pues no engancharse con esa sensación, sino pues saber convivir con la misma y pasar el nivel. Y bueno, pues eso también nos pueden aportar los videojuegos y de hecho los videojuegos son una herramienta que actualmente se está utilizando para la debida flexibilidad psicológica para trabajar pues en terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Yo de hecho tengo una serie de ejemplos importantes de cómo los videojuegos pueden servir para generar la suficiente flexibilidad y que más bien sean un reflejo de cómo a nivel conductual lograste pasar un nivel o lograste pasar una misión a pesar de experimentar cierta molestia dada la frustración de no haberlo pasado antes, por ejemplo, ¿no? Por aquí tenemos una serie de comentarios. Profe, ¿prefieres la defusión a la reestructuración o depende de algo en particular? Lo decía como pausa mientras jugaban y pensando en el enganche y desenganche. Marcela, mm, la reestructuración es el optar de forma prácticamente mecánica por modificar un pensamiento, ¿sí? Estás pensando en autolesionarte, entonces busca un pensamiento que reemplace ese pensamiento, o que a nivel cognitivo incluso te distrae, como por ejemplo, piensa en flores azules o piensa en flores rosadas, ¿no? En cambio, la defusión no es en tanto un ejercicio de reestructuración, sino el aceptar que el pensamiento está allí y ya con el hecho de aceptar que el pensamiento está allí y que es simplemente un pensamiento que no tiene por qué controlarme, que no tiene por qué hacer que yo haga cosas, ¿sí? Sino aceptar que es un pensamiento. Ese ejercicio de aceptación en primer lugar me logra desenganchar un poco de ese pensamiento. Otra cosa que me logra desenganchar o de fusionar es justamente el em, trabajar a nivel fisiológico, ¿cierto? Para que ese pensamiento que me está impactando a nivel emocional, pues ya me impacte cada vez menos, ¿sí? El asumir que el pensamiento se repite y contemplar y observar el pensamiento repitiéndose y repitiéndose una y otra vez, también me va a ayudar a defusionarme de ese pensamiento. Pero la defusión de ninguna manera es cambiar o modificar el pensamiento y de ninguna manera es olvidar el pensamiento, ¿sí? Nosotros no olvidamos los pensamientos no se pueden eliminar, se aceptan tal y como son y se toman decisiones valiosas cuando la intensidad emocional disminuya, ¿sí? Para eso está el plan de crisis que lo puedes ver en la literatura de DBT, que lo he explicado en el día de hoy en esta clase. Para eso está, por ejemplo, técnicas de distracción que te van a ayudar a disminuir el malestar emocional aunado a ese pensamiento y pues a separarse de ese pensamiento. Separarse no implica olvidarse, sino ver el pensamiento tal y como es y entonces un día llegar a hacer algo más o alguien más que ese pensamiento por el simple hecho de que los pensamientos pues no nos, no, no, sino, no nos tienen que dominar o controlar. Y de hecho,
el hecho de que el pensamiento controle la conducta, que nos domine o sintamos que nos esté dominando, es fusión, ¿sí? Y obviamente con el consultante trata y trata y trata y trata de reestructurar o eliminar ese pensamiento y cambiarlo por otro, pues no se le llama defusión, sino todo lo contrario, se le llama fusión porque está más pegado, más obsesivo con ese pensamiento. Por eso Kelly Wilson habla de un TOC a nivel cognitivo, ¿sí? Porque tú te obsesionas con un pensamiento hasta el punto en que te sientas mejor. Porque tú te obsesionas o tienes compulsiones o sí, obsesiones muy claras, muy rígidas con ese pensamiento, hasta que como consecuencia inmediata te sientas mejor. Pero eso es obviamente nocivo porque va a causar más rigidez, más sufrimiento, ¿sí? Y son estrategias de fusión que no tienen ninguna cabida dentro de la aceptación misma, ¿sí? Entiendo la diferencia, lo digo porque hay pacientes reticentes que buscan, por decirlo, encontrar una razón. Bueno, el obsesionarse buscando razones también es perjudicial, ¿no? También hace parte de esa fusión, como por ejemplo el amor. Cuando una relación acaba, puede acabarse por diferentes factores, bien sea por monotonía, por aburrimiento, por infidelidad, eh, por maltrato, por, no sé. Y la persona que trata de buscar explicaciones de por qué la relación se acabó es una persona que se empieza a obsesionar con esto. Cuando lo correcto es simplemente aceptar que el amor tiene un comienzo, tiene un final y naturalmente pues no necesitas buscar mayores explicaciones a algo que por naturaleza un día se desvanece, un día se acaba, ¿sí? Em, a veces simplemente el amor viene y va. Y una persona te puede dejar por esto y no pasa nada, es normal, ¿sí? Está dentro de los patrones comportamentales de los seres humanos el acabar relaciones por el simple hecho de que ya no se siente lo mismo. Pero el obsesionarnos buscando y buscando explicaciones de, ¿será que me dejó por otro? ¿Será que Pues eso me va a causar más dolor, me va a causar más malestar y me va a enganchar a un conjunto de conductas que bien me pueden estar ocasionando malestar a mí, como puede que también le estén ocasionando malestar a una persona, ¿sí? Rogándole, escribiéndole, pidiéndole, metiéndose en la casa, pero ¿por qué me dejaste si yo te amo? Pues eso va a causar más malestar, más dolor, más sufrimiento en esa persona, como también en la otra. ¿M? Mientras que si aceptamos y seguimos el curso de nuestra vida a pesar de pues la maluquera, a pesar, como decimos aquí en Colombia, de la tusa, ¿cierto? Pues vamos a tener en consideración pues el hecho de seguir con nuestra vida, seguir el curso de nuestra vida, ¿cierto? De la forma más digna, pero también de la forma más desenganchante con respecto a pues ese malestar y ese conjunto de pensamientos que de hecho me obligan o obligan a la persona, ¿sí o no? Pues a buscar explicaciones cuando realmente, pues no, hay que aceptar las cosas tal y como son, punto, se acabó, ¿vale? Ok, estoy obsesionada con la reestructuración. Sí, es importante separar los dos conceptos, reestructuración, dejémoslo para terapias cognitivo-conductuales y aceptación y cambio, el balance, dejémoslo de fusión, dejémoslo para las terapias contextuales, ¿ok? Eh, Vamos a continuar con la siguiente diapositiva si tengo más tiempo, ya no tengo más tiempo. Creo que son 2 horas o es 1 hora nomás. Sandy. Es una hora nada más, pero Ah, si bueno. gusta puede tomar 5 minutos más, no hay problema. Ah, no, porque debe haber otro ponente ahí. Entonces, bueno, por favor, ya quitemos las diapositivas, no quiero quitarles más tiempo, qué pena con ustedes. Eso es como en esencia el funcionamiento de pues los componentes de la terapia de aceptación y compromiso con respecto pues a todo lo que hemos hablado. En desesperanza creativa, que es uno de los componentes fundamentales, pues logramos que el consultante acepte aquellos repertorios comportamentales que lo están llevando a obsesionarse, que lo están llevando a experimentar más dolor, más sufrimiento, más malestar,
Y obviamente la idea es como también causarle una sensación de desesperanza en el sentido de que, bueno, pero yo qué saco con hacer esto una y otra vez. Más bien, pues acepto la situación y empiezo a orar diferente, empiezo a actuar de forma diferente, teniendo en cuenta un camino alterno que bien puede ser en ocasiones muy difícil de recorrer, pero pues muy fructífero, ¿cierto? Muy productivo a la hora del aprendizaje de la vida. Lo que acabamos de ver tiene mucho que ver con la clarificación de valores y la difusión versus la fusión cognitiva, el yo como contexto más que como el yo como contenido, ¿sí? El hecho de que nosotros identifiquemos nuestros valores, el hecho de que nosotros identifiquemos las razones y los repertorios comportamentales para la continuación de nuestra vida a pesar del malestar, pues es un claro ejemplo no solamente es esperanza creativa, no solamente clarificación de valores, sino pues un claro ejemplo de pues el yo como contexto más que como contenido, donde el consultante se ve más allá de sus pensamientos, de su rumiación, de su fusión, más allá de las circunstancias que pueden estar causándole mayor malestar y obviamente pues más allá de esas críticas incluso que se puede hacer hacia sí mismo o que otras personas pueden hacer sobre esa persona, ¿sí? Siempre el consultante pues se va a ubicar, digamos, un poco más arriba de estos eventos que están sucediendo, por el simple hecho de que pues ha optado pues por pensar diferente, ha optado por tomar decisiones totalmente diferentes que bien pueden en ocasiones ocasionarle malestar a corto plazo, pero a largo plazo pues va a ganar terreno, va a ganar más pasos aunados a las metas que quiere conseguir y obviamente pues aunado a sus valores o a sus principios rectores. ¿Listo? Me hubiera encantado pues hacer mayor énfasis en las metáforas y en los ejercicios experienciales, porque pues digamos que también es como la parte práctica para la estimulación de dichos componentes. Esta ha sido una clase más que todo teórica, conceptual, que espero pues les haya gustado, que espero les haya pues servido para repasar en esencia estas características de la terapia de aceptación y compromiso. Y pues si hay otra oportunidad, pues ya pasaríamos a la parte práctica, ¿no? Que sería bastante interesante de trabajar, pues de enseñarles con pues, material audiovisual incluso, ¿listo? Algún libro que le guste que nos podría... El de Ruth Harris. El de Ruth Harris es un pilar fundamental para la comprensión de la terapia de aceptación y compromiso desde el principio, ¿no? Hazlo simple de Ruth Harris es un libro introductorio que habla mucho de los valores, de lo que hemos aprendido el día de hoy, pero especialmente también de pues cómo pues llevar a cabo de forma práctica estos componentes. ¿Listo? Eso es el libro que yo le recomendaría a Laura Patricia Herrera, quien estaba preguntando esto, ¿vale? Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Magister. Vamos a ver si de repente hay algunas preguntas. Se estaría respondiendo entre una o dos preguntas máximo. A ver, damos unos minutitos. Bien. Ah, ya. Eh, Magister, acá hay una pregunta, más que una pregunta. A ver. Marcela nos dice, las similitudes y diferencias entre el DBT y ACT. Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. Pues es que DBT y AD comparten muchos principios, ¿sí? Comparten bastantes principios. No obstante, DBT opta por habilidades de eficacia interpersonal y una de estas habilidades de eficacia interpersonal conlleva la reestructuración del pensamiento en momentos de alto estrés. Y obviamente es una gran diferencia con respecto a la terapia de aceptación y compromiso, quien no opta por la reestructuración o cambio del pensamiento, sino por la aceptación del pensamiento. Ahí tendremos una diferencia. Otra diferencia a nivel de la psicología clínica y de la práctica es que la DBT es mucho más eficiente, em,
que ACT en los contextos de autolesiones o de regulación emocional. Se tienen una serie de ejercicios para, por ejemplo, trabajar em, en estos estímulos, ¿cierto?, que llevan a la autolesión y funciona como un manual, ¿sí? Funciona como una especie de manual que pues conlleva a trabajar estas situaciones altamente estresantes. No obstante, pese al uso de dicho manual, la DBT no se interpreta como una terapia rígida, sistemática, paso a paso. En cambio, la terapia de aceptación y compromiso sí. La terapia de aceptación y compromiso tiene sus objetivos, sus criterios de alcance. mm, digamos que también podría tener su número de sesiones con respecto a las fases y al alcance de estos criterios, ¿sí? Tiene pues muy marcada la teoría de los marcos relacionales, mientras que la terapia dialéctico-conductual tiene muy marcada la teoría biosocial propuesta por Marshall Linehan en cuanto a la interacción, en cuanto a sí, pues digámoslo así, sí, interacción entre la vulnerabilidad biológica y el ambiente invalidante, ¿cierto? Pero pues hay similitudes como por ejemplo el uso del mindfulness, de la aceptación y el cambio, de la conciencia plena, de la toma de decisiones, de las ventajas, de las desventajas de la toma de decisiones. Siempre he pensado que esta terapia, las dos terapias se complementan, ¿no? Es como si Marshall Linehan hubiese colocado el puente entre las terapias de segunda y tercera generación y Stephen Hayes hubiera inspirado en ella y hacer como prácticamente dos terapias pueden colaborarse entre sí para, sí, poder alcanzar propósitos semejantes en cuanto al impacto terapéutico, ¿sí? Entonces, esas podrían ser las similitudes y las diferencias. Espero que le haya respondido bien a Marcela Mendivelso. ¿Nos Y, confirmas, por favor, Marcela? y Mónica dice que nos explique el lenguaje NAC. Pues es que hablar de lenguaje es un tema bastante amplio, ¿sí? Hablar de lenguaje implica hablar de la teoría de los marcos relacionales, implica hablar de conducta verbal, ¿sí? Y obviamente, pues como tenemos un tiempo bastante limitado, de hecho ya hace 23 minutos debí terminar la presentación, te diré que el lenguaje simplemente es un recurso fundamental que facilita la flexibilidad psicológica, que facilita la esencia la esencia objetiva de los marcos relacionales, que básicamente pues interactúen de formas distintas a estímulos que generan malestar, que generan, ¿cierto? Que generan estrés, por así decirlo, sufrimiento. Y obviamente el apartado de las metáforas y ejercicios experienciales también es importante como uso lingüístico, ¿sí? Por lo que pues allí se utilizan digamos que las debidas reflexiones y preguntas socráticas, también se utiliza la dialéctica hegeliana, ¿cierto? Donde nosotros pues empleamos el lenguaje para que el consultante llegue a una síntesis y no esté con una idea rígida o con una tesis que le está, digamos, controlando su vida y en parte le está causando mayor malestar. No obstante, yo creo que, Mónica, hablé el lenguaje al principio de la sesión, al principio de esta clase. No sé si fui lo suficientemente claro o confuso, pero pues vuelvo a retomar lo que yo dije para pues justamente pues aclararte tu pregunta. Si Mónica me puede confirmar si ha comprendido, si le he respondido la pregunta o no, le agradecería mucho. Ok, Mónica. Excelente, muchas gracias. Bueno, terminamos ya esta ponencia agradeciendo profundamente al magíster Juan Camargo por su valioso tiempo, claridad y generosidad al compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Sin duda, su exposición ha sido enriquecedora para esta jornada y nos deja reflexiones y herramientas muy útiles para nuestro quehacer profesional y personal. Gracias nuevamente por ser parte de este espacio. Seguimos adelante con más contenido significativo. Ok, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Recordarles, por favor, que el día de mañana nosotros seguimos con las ponencias. Todavía nos queda una. En este caso nos quedaría con el magíster Harry Winter, que estaría dando el tema de terapia de la compasión en la desregulación emocional. Muchas gracias por acompañarnos. Eso sería todo por parte de nosotros.